Muy buenas a todos, mi nombre es Carlos Alfonso Amador Barrios, soy estudiante de Derecho de la Universidad del CNU Seccional Cartagena y en esta oportunidad les voy a exponer una temática que es muy interesante para el desarrollo de las presentaciones, de las exposiciones como tal y les voy a identificar ciertas herramientas que les darán más confianza y les darán pues a entender cómo realizar una presentación de la mejor manera posible. El título en sí es la mejor presentación de tu vida. Este título no tiene que ver en relación a que debas hacer una presentación impecable, perfecta, no, sino que son ciertas circunstancias en las que tú vas a manejar esa manifestación del conocimiento y esa interacción con el público. Primero que todo es importante señalar que todas esas presentaciones que puedas tener son importantes, ¿sí? Tus presentaciones son importantes. ¿En qué medida? ¿Para qué? ¿Por qué son importantes? Uno tiene que hacerse esa pregunta para poder entender qué podemos transmitir, de qué manera lo vamos a transmitir. Por ejemplo, muchas veces tenemos que, cuando vamos a hacer un trabajo de exposición, tenemos que el trabajo en sí tiene mucho retoque, tiene mucho trabajo, tiene mucha intervención, pero vemos que las presentaciones en sí no tienen mucho impacto, ya sea por los nervios, ya sea por muchas variables. No podemos llegar bien al público. El público dice, no sé, está como dudando. Y eso tiene que ver con muchas cosas, el manejo del tema, el conocimiento que puedas tener. Pero lo que sí debemos tener claro es que debe haber un equilibrio, ¿sí? Por lo menos en la parte izquierda de la barra vemos que la situación azul se identifica como la presentación en sí. El resto gris o blanco se representa como el trabajo en sí. Entonces como que debemos tenerlo en un equilibrio como se ve en el lado derecho. Entonces, ¿qué nos preocupa a la hora de realizar exposiciones, a la hora de presentarnos? Hay cosas muy particulares. Por un lado tenemos que nos preocupa lo que ocurre en tanto a nuestra persona y a la pantalla, a lo que proyectamos, y también lo que ocurre en el público. Muchas veces por los nervios estamos pensando, miércoles, ¿será que estoy bien? ¿Será que estoy en el hilo correcto? Y luego también te vas al público y de pronto ves caras como de duda, y eso genera un impacto negativo para ti. Entonces eso preocupa en realidad. Pero entonces, ¿qué pasa? Que uno tiene que saber manejar esas situaciones consigo mismo, con la presentación y con el público. Entonces, para poder tener esa interacción, esa conexión con el público y generar más confianza para uno mismo, es importante tener dos cosas claras: cómo hacer pensar y cómo hacer sentir al público. ¿Sí? Esas dos cosas son muy importantes para el desarrollo de la presentación, porque así, pues, por un lado generas conocimiento y por el otro generas un impacto sentimental o emocional a la persona que te está escuchando. Entonces, por una parte, hacer pensar. Si en una exposición, si en una presentación colocamos el contenido del trabajo, mucha información, como podemos ver en esa pizarra, mucho conocimiento, de pronto las personas van a estar como que se saturan, no lo entienden bien. Pero entonces, ¿qué pasa si hacemos lo contrario? Damos algo muy sencillo, pues de pronto las personas dicen, bueno, me está tratando de, no sé, de tonto, se pueden hasta dormir, se aburren. Lo que hay que hacer en sí es llevarlo a un punto de flujo, a una concentración en la cual tanto ese conocimiento, ese contenido tenga como un equilibrio en cuanto a la manifestación de lo que vamos a tener o vamos a proyectar, ¿sí? Así de esa manera las personas se mantendrán conectadas, se mantendrán atentas, preguntarán y demás. Entonces, esto que tenemos aquí es una bujía de un carro. Si una bujía, o más bien las bujías funcionan para que
por medio de una chispa se encienda el motor, ¿no? Entonces esto básicamente es como la metáfora para entender que tenemos que mantener como una bujía y generar esa chispa para que el pensamiento fluya, para que las personas se conecten y generen ese conocimiento, ese pensamiento y esa crítica a la presentación. Entonces, nosotros como expositores debemos tener en cuenta ciertas cosas. Por una parte, debemos aportar algo útil, ¿sí? Que las personas sientan que no se está hablando de un tema normal, corriente, y que no va a generar ningún interés por parte de la audiencia. Por otra parte, también debes aportar algo nuevo, algo innovador, que las personas se les interesen por ello, que digan, wow, esto no lo había visto en otra parte. También podemos ver que al momento de empezar siempre es importante referirse a la temática y preguntarse por qué esa temática lo es, por qué esa temática es importante, ¿ya? Y generar esa duda. Preguntarle al público, ¿usted por qué cree que esta situación es importante, esta temática y en sí? Y también presentar quién eres, porque no solamente presentas las diapositivas o el contenido, sino que también te estás exponiendo tú como persona, como eres. Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente impactas a un público, sino que también te impactas a ti luego, porque también estás de alguna manera retroalimentando quién eres ante un público, ¿no? Entonces, algo muy importante, si ustedes ven este anillo, ustedes van a decir, bueno, este anillo es caro, wow, se ve bonito, es caro. Pero entonces les pongo esta otra imagen y ustedes van a decir, bueno, pero ya no es caro, ya es barato. Por lo menos ese es el pensamiento que puede generar, ¿ya? ¿Por qué? Porque en cuanto más tenga o exista más cantidad, pues más tedioso va a ser, ¿no? O más vas a tender a rechazar ciertas cosas. Entonces ahora llegamos al punto de que menos es más, es decir, que hay que simplificar ciertas informaciones para poder llegar de manera más tranquila al público. Entonces dice, no busquemos basar nuestras decisiones en el número de argumentos, es decir, no busquemos hablar y argumentar y decir muchas cosas, sino más bien en la facilidad con la que éstas se pueden entender, ¿no? Con la que podemos entender estos argumentos, la facilidad. En cuanto menos te dediques a realizar, a argumentar, a hablar, explicar y generar un conjunto de muchas cosas que pueden ser tediosas para el público, pues es mucho mejor, entre menos lo hagas. Y así podemos ver en esta diapositiva que si llenamos como tal el espacio de muchos conceptos, pues va a ser tedioso, va a ser engorroso para el espectador, va a decir como que wow, esto es difícil, es complejo. Pues hay que verlo de una forma más tranquila. ¿Cómo lo puede ser así? Pues explicas el concepto y lo vas ramificando dependiendo de la situación y cómo se vaya llevando a cabo, ¿no? Es decir, yo tengo claro que existe un dicho, o por lo general cuando se hacen exposiciones hay un tiempo límite, por lo general dan unos 20 minutos, que si la exposición tarda más de esos 20 minutos, entonces pues está mal, pero no se trata de eso, porque uno puede realizar una exposición muy interesante, podrías pasarte de esos 20 minutos y estaría totalmente normal. De hecho, usted va al cine y se ve una película de 1 hora y más y a usted le están proyectando algo y usted se está entreteniendo, entonces no es como tan cierto eso de que los 20 minutos, porque si no sería luego más difícil o más engorroso, más tedioso. No, debe ser un poco más sencillo, más simple para el espectador. Entonces también otra parte de cómo hacer pensar es darle forma y darle orden como tal a esa presentación. Por ejemplo, vemos en esta diapositiva una imagen de unos números, ¿cierto? Luego en la siguiente, vemos unos números que ya están organizados. Así piensa, así realiza ese trabajo el cerebro de los seres humanos. Realiza un orden. Siempre estamos pensando de manera organizada. Entonces, si vemos que existen unos números y están en desorden, uno va a estar como que
Pero luego, si lo ves de manera organizada, pues vas a tender a especificar, a llegar de manera más tranquila al público. Ahora bien, en relación a hacer sentir, esto es muy importante. También tomemos el ejemplo de la bujía, es decir, esa herramienta que necesitamos para darle chispa y de allí que el sentimiento surja. En este caso, ¿no? Porque primero era el pensamiento, pero ahora el sentimiento surja. Entonces, para que exista esas sensaciones o esa emoción, es importante fomentar la participación, ¿sí? ante el público. Si usted está realizando ciertas exposiciones, es bueno interactuar, es bueno hacer preguntas tranquilas. ¿Para qué? Para que tú te sientas con más confianza, te sientas más, digamos, inclinado a familiarizar, ¿no? a tener esa empatía, esa complicidad y genera una relación, ¿no? como tal. Eso se trata de hacer sentir. Por otra parte, puedes hacer preguntas, ¿sí? Por medio de la participación puedes hacer preguntas. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Qué opinas sobre aquello? ¿Cómo te sientes? ¿Qué crees que puede hacer? Y así vas generando conocimientos que todos serán válidos, ¿ya? Todos serán válidos. Uno tendrá un punto de vista distinto, pero serán válidos completamente. Esto es lo que no podemos hacer al momento de realizar preguntas. Por una parte, lo que no se debe hacer es, ¿me puedes decir el resultado de tal operación? O, ¿quién sabe decirme? Este tipo de preguntas generan como miedo o de pronto inquietud al público como tal, ¿ya? Hay que saber llegar al público y de alguna manera tener ese lazo, ¿no? de confianza, de tranquilidad, de que estás con tus panas, de que estás con tus amigos y que no hay problema, que no hay que preocuparse sobre dar un paso en falso, sobre una mala respuesta. ¿Por qué? Porque como dije, todas las respuestas son válidas. Lo que sí se debe hacer, o la manera como se debe preguntar, sería personalmente, es decir, cómo tú sientes, cómo tú piensas, qué te surge de esto, ¿no? ¿Qué crees tú? O sea, ¿qué opinas? Y aquí está. Entonces, son preguntas que de alguna manera tú te sientes más tranquilo al momento de responder, ¿no? Entonces, tú debes tener que trasladarte a esa silla, estar sentado y que te hagan esa pregunta y tú estés más tranquilo como tal. En relación a fomentar la participación también, es importante felicitar, ¿no? Felicitar, ¿no? Que es bueno felicitar cada intervención, por mala o buena que sea, ¿sí? De esa manera no generas como un rechazo o no sé, o de pronto, porque muchas veces estamos en clase, por ejemplo, y el profesor realiza una pregunta. Entonces, si respondes mal, él va a decir, no sé qué, no sabes esto lo vimos en tal clase. Entonces, tú te sientes mal, ¿no? Te sientes como menospreciado, etc. Entonces, es bueno que el expositor siempre trate de manera más amable, más tranquila, y así se va generando esa complicidad, ¿no? También emplear imágenes. Esto es importante y es trascendental para llegar a la idea, para generar esa idea, ¿no? Es bueno emplear imágenes para evocar y conectar con el público, ¿sí? De esa manera la persona puede de pronto trasladarse a un momento en el que estuvo, o puede identificarse como tal, y eso genera esa emoción, ese sentir. También en relación a hacer sentir, es bueno gestionar el ritmo. Esto nos ayudará a llevar esa presentación de tal forma que el espectador se sienta tranquilo, se sienta activo, se sienta pues ahí, lo mantengas ahí como capturado, ¿no? ¿Por qué? Porque si vas muy plano, si tú realizas una presentación muy plana, muy llana, entonces lo que va a suceder es que el espectador se va a aburrir, ¿no? Entonces no puedes ir de tal forma que o aburra o enoje, o es decir, debe ser tal forma que conecte ciertos puntos y el espectador se mantenga activo, se mantenga consciente, se mantenga pensativo, criticando en relación a ello, ¿no? Y eso es muy importante. También es importante hacer sentir las emociones, es decir, en relación a que de pronto cuentes una anécdota tuya personal
y eso puede generar mucha más confianza al público, a quien te escucha, y se pueda sentir, como dije anteriormente, identificado, ¿no? Esto fue todo, espero les haya gustado. Muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.